Soy el alumno Espinal Alfaro Jordan, estudiante de la Universidad Nacional de Trujillo, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Mecatrónica. En esta oportunidad expondré el tema de tratamientos termoquímicos del curso de Mecánica de Materiales dirigido por el ingeniero David Acosta. Bueno, los tratamientos termoquímicos forman parte de los tratamientos térmicos, ya que la pieza sufre un calentamiento y posteriormente un enfriamiento, con la diferencia que la pieza se ha recubierto de una sustancia química que modifica su estructura superficial. Las sustancias químicas utilizadas normalmente son carbono, nitrógeno y sulfato, pudiendo estar en estado gaseoso, líquido o sólido. Los tratamientos termoquímicos son tratamientos térmicos en los que, además de cambios en la estructura del acero, también se producen cambios en la composición química de la capa superficial, añadiendo diferentes productos químicos hasta una profundidad determinada. Estos tratamientos requieren el uso de calentamiento y enfriamiento controlados en atmósferas especiales. Entre los objetivos más comunes de estos tratamientos están aumentar la dureza superficial de las piezas, dejando el núcleo más blando y tenaz; disminuir el rozamiento, aumentando el poder lubrificante; aumentar la resistencia al desgaste, aumentar la resistencia a la fatiga o aumentar la resistencia a la corrosión. Bueno, a continuación veremos los métodos de tratamientos termoquímicos, o también que se les puede decir métodos de tratamiento térmico superficial. El primer método que veremos será la carburización, o también llamado cementación. El segundo será la nitruración. El tercero, la cianuración o carbonitruración. El cuarto, el endurecimiento por flama. Y el quinto y último, endurecimiento por inducción. A continuación veremos algunos conceptos los cuales nos servirán para poder entender mejor los tratamientos termoquímicos. Y acá veremos el movimiento de los átomos en los materiales. La difusión. La difusión es el movimiento de los átomos en un material. Los átomos se mueven de una manera predecible, tratando de eliminar diferencias de concentración y de producir una composición homogénea y uniforme. El movimiento de los átomos es necesario para muchos de los tratamientos que llevamos a cabo sobre los materiales. Es necesaria la difusión para el tratamiento térmico de los metales, la manufactura de los cerámicos, la solidificación de los materiales, la fabricación de transistores y de celdas solares, y la conductividad eléctrica de muchos cerámicos. Si comprendemos cómo se transfiere la masa mediante la difusión, podremos diseñar técnicas de procesamiento de materiales, dispositivos a prueba de fugas e incluso equipos de purificación. Siguiendo con el tema sobre difusión, acá veremos la estabilidad de los átomos, la cual viene dada por la ecuación de Arrhenius. Como bien sabemos, los átomos pueden moverse de un sitio intersticial a otro y pueden saltar a través de un borde de grano, haciendo que dicho borde se mueva. La capacidad de los átomos y de las imperfecciones para difundirse aumenta conforme se aumenta la temperatura, o los átomos incrementan su energía térmica. La razón de movimiento está relacionada con la temperatura o energía térmica mediante la ecuación de Arrhenius, la cual tenemos en pantalla, la cual viene dada por K, que es la razón de movimiento; A es una constante; R es la constante de los gases, la cual es igual a 1.987 calorías por mol por Kelvin; T es la temperatura; y E sub A es la energía de activación, que su unidad es la caloría por el mol.
A continuación veremos los mecanismos de difusión. Como podremos apreciar en la imagen, podemos apreciar la difusión de átomos de cobre en el níquel. En la primera parte, los átomos no están distribuidos aleatoriamente como, como se puede apreciar en la última imagen. Bueno, los mecanismos de difusión. Los materiales sólidos absolutamente puros se mueven de una posición en la red a otra. Este proceso se conoce como autodifusión. Puede detectarse utilizando trazadores radiactivos. Suponga que se introduce un isótopo radiactivo del oro 198 en la superficie del oro normal oro 197. Después de un periodo, los átomos radiactivos se habrán movido hacia el interior del oro normal y finalmente los átomos radiactivos se habrán distribuido de manera uniforme en toda la muestra de oro. Aunque la difusión o autodifusión ocurre de manera continua en todos los materiales, su defecto en el comportamiento del material no es importante. También ocurre la difusión de átomos distintos en los materiales, como se pudo apreciar en la imagen desde el comienzo. Si se suelda el cobre si se suelda una lámina de níquel a una lámina de cobre, los átomos de níquel gradualmente se difunden en el cobre y los de cobre emigran hacia el níquel. De nuevo, al transcurrir el tiempo, los átomos de níquel y cobre quedarán uniformemente distribuidos. A continuación veremos los mecanismos de difusión. Los mecanismos de difusión se clasifican en dos: difusión por vacancia y difusión intersticial. Comencemos por la difusión por vacancia. En la autodifusión y en la difusión de átomos sustitucionales, un átomo abandona su sitio en la red para llenar una vacancia cercana, creando así una nueva vacancia en su lugar original en la red. Conforme continúa la difusión, se tiene un flujo de vacancias y átomos en sentidos opuestos conocido como difusión por vacancia. El número de vacancias que se incrementa al aumentar la temperatura ayuda a determinar la extensión tanto de la autodifusión como la difusión de los átomos sustitucionales. Ahora, con el siguiente tipo de difusión: difusión intersticial. Cuando en la estructura cristalina está presente un pequeño átomo intersticial, este átomo pasará de un sitio intersticial a otro. Para este mecanismo no es necesario que existan vacancias, en parte porque el número de sitios intersticiales es mucho mayor que el de vacancias. Por tanto, se espera que la difusión intersticial sea rápida. Así como podremos ver en la imagen, en la A se aprecia los mecanismos de difusión en materiales de átomos por vacancia y en el segundo difusión intersticial. Bueno, ahora veremos la energía de activación para la difusión. Como veremos en el gráfico, se requiere de una energía alta para hacer pasar los átomos entre otros durante la difusión. Esta es la energía de activación, la cual era una variable en la ecuación de Arrhenius. Dice: en general se requiere de más energía en el caso de un átomo sustitucional que un átomo intersticial. Un átomo que se difunde debe oprimir a los átomos circundantes para llegar a su nuevo sitio.
Para que esto ocurra, deberá proporcionársele energía a fin de que llegue a su nueva posición. Como se ve en una manera esquemática en la difusión por vacancias e intersticial de la figura 5.4, el átomo originalmente está en una ubicación de baja energía y relativamente estable. A fin de pasar a un nuevo sitio, el átomo debe vencer una barrera energética. La barrera energética es la energía de activación. El calor le proporciona al átomo la energía que requiere para vencer esta barrera. Normalmente se requiere menos energía para hacer pasar un átomo intersticial entre los átomos circundantes, y en consecuencia, en la difusión intersticial las energías de activación son menores que en la difusión por vacancia. A continuación, conoceremos la primera ley de Fick, la cual viene vinculada con la velocidad de difusión. La velocidad a la cual se difunden los átomos en un material se puede medir mediante el flujo J, que se define como el número de átomos que pasa a través de un plano de superficie unitaria por unidad de tiempo. La primera ley de Fick determina el flujo neto de átomos, así como podremos ver en la imagen, donde J es el flujo. Sus unidades son átomos por centímetros al cuadrado por segundo y D es la difusividad o coeficiente de difusión, que sus unidades son centímetros cuadrados por segundo, y diferencial de C entre diferencial de X es el gradiente de concentración. Átomos, la cual su unidad es átomos por centímetros cúbicos por centímetros. Durante la difusión, varios factores afectan el flujo de los átomos. A continuación veremos qué es el gradiente de concentración. A continuación veremos el gradiente de concentración. ¿Qué es el gradiente de concentración? El gradiente de concentración muestra la forma en que la composición del material varía con la distancia. Por ejemplo, la variación de C es la diferencia en concentración a lo largo de una distancia X. El gradiente de concentración puede crearse al poner en contacto dos materiales en composición distinta, cuando un gas o un líquido entra en contacto con un material sólido. Cuando se producen estructuras fuera de equilibrio en un material debido al procesamiento y por toda una serie de otras causas. El flujo a una temperatura en particular es constante solo si también es constante el gradiente de concentración, esto es, las composiciones a cada lado del plano de la figura 5.5, donde el flujo durante la difusión queda definido como el número de átomos que pasa a través de un plano de área unitaria por unidad de tiempo. En muchos casos prácticos, sin embargo, estas composiciones varían al irse redistribuyendo los átomos, por lo que también el flujo cambia. A menudo encontramos que el flujo es inicialmente alto y después se reduce gradualmente, conforme disminuye el gradiente de concentración por difusión. Bueno, los factores que afectan la difusión y la energía de activación. Una pequeña cantidad de energía de activación incrementa el coeficiente de difusión y el flujo, porque se requiere menos energía térmica para vencer dicha barrera de energía de activación. Varios factores influyen en la energía de activación y, por lo tanto, en la velocidad de difusión. La difusión intersticial con una
energía de activación baja, por lo general, ocurre mucho más aprisa que la difusión por vacancias o sustitucional. Las energías de activación por lo general son menores para átomos difundiéndose a través de estructuras cristalinas abiertas que a través de estructuras cristalinas compactas. Dado que la energía de activación depende de la fuerza de enlace atómico, será mayor para la difusión de átomos en materiales con una alta temperatura de fusión, la cual se puede apreciar en la imagen. Los materiales con enlaces covalentes como el carbono y el silicio tienen energías de activación extraordinariamente altas, lo que es congruente con la alta resistencia de sus enlaces atómicos. En los materiales de enlace iónico, como los materiales cerámicos, un ion que se difunda solo ocupará un sitio que tenga su misma carga. A fin de llegar a dicho sitio, el ion físicamente deberá abrirse entre los iones adyacentes, pasar por una región de carga opuesta y moverse una distancia relativamente larga. En consecuencia, las energías de activación son mayores y las velocidades de difusión menores para los materiales iónicos que para los materiales metálicos. También encontramos que debido a su menor tamaño, los cationes con carga positiva, obviamente, a menudo tienen coeficientes de difusión más altos que los aniones con carga negativa, obviamente. En el cloruro de sodio, por ejemplo, la energía de activación para la difusión de los iones de cloro es de aproximadamente el doble que la correspondiente a la difusión de los iones sodio. La difusión La difusión de los iones también significa una transferencia de cargas eléctricas. De hecho, la conductividad eléctrica de los materiales cerámicos de enlace iónico está relacionada con la temperatura a través de la ecuación de Arrhenius. Conforme la temperatura se incrementa, los iones se difunden con mayor rapidez. La carga eléctrica se transfiere más rápido y conductividad eléctrica aumenta. En los polímeros nos encontramos con la difusión de átomos o de pequeñas moléculas entre largas cadenas poliméricas. Por ejemplo, generalmente se usan películas de polímeros como material de empaque para almacenar alimentos. Si se difunde el aire a través de la película, los alimentos se deterioran. Si el aire se difunde a través de la cámara de hule de una llanta de automóvil, esta perderá su presión. La difusión de algunas moléculas de un polímero podría causar problemas de hinchazón. Por otra parte, se requiere la difusión para permitir que los tintes se introduzcan de manera uniforme en muchos de los tejidos sintéticos de polímeros. La difusión selectiva a través de membranas de polímeros se utiliza para obtener la desalinización del agua, en tanto que las moléculas de agua pasarán a través de la membrana y los iones de la sal quedarán atrapados. Los tipos de difusión. Tenemos tres tipos de difusión: la difusión volumétrica, la difusión en los bordes de grano y la difusión en superficie. Primero hablaremos de la difusión volumétrica. Los átomos se mueven a través de cristal de un sitio de red o de un sitio intersticial a otro, debido a la presencia de los átomos adyacentes. La energía de activación es grande
y la velocidad de difusión relativamente lenta. Sin embargo, los átomos también se pueden difundir a lo largo de fronteras o bordes, interfaces y superficies del material. Los átomos se difunden fácilmente mediante, ahora hablaremos sobre la difusión en los bordes de grano, ya que en estos la compactación atómica no es buena, debido a que los átomos pueden pasar con mayor facilidad a través del borde de grano mal organizado. La energía de activación es baja. La difusión. Ahora hablaremos de la difusión en superficies, la cual es aún más fácil porque en las superficies existen incluso menos restricciones para los átomos. Y acá, como verán, hemos puesto tiempo en la diapositiva. Bueno, la difusión requiere tiempo. Las unidades para flujo son átomos por centímetro al cuadrado y por segundo. Si un gran número de átomos debe difundir para producir una estructura uniforme, pudieran requerirse extensos periodos, incluso a temperaturas altas. Puede reducirse el tiempo para los tratamientos térmicos mediante temperaturas más altas o haciendo que las distancias de difusión relacionadas con la variación de X sean las más pequeñas posibles. Encontramos que si evitamos la difusión obtendremos algunas estructuras y propiedades bastante notables. Los aceros rápidamente enfriados desde altas temperaturas a fin de evitar la difusión forman estructuras fuera de equilibrio que son la base de los tratamientos térmicos sofisticados. Bueno, ahora veremos el perfil de composición, la cual está constituida por la segunda ley de Fick. Bueno, la solución a la segunda ley de Fick nos permite calcular la concentración de una de las especies en difusión cerca de la superficie del material en función del tiempo y la distancia, siempre y cuando el coeficiente de difusión permanezca constante y las concentraciones del átomo en difusión en la superficie y dentro del material se mantengan sin modificación. La segunda ley de Fick también puede ayudarnos a diseñar una diversidad de técnicas de procesamiento de materiales, incluyendo el tratamiento térmico del acero descrito en el ejemplo anterior. Y aquí, como veremos en la imagen, la difusión de átomos en la superficie de un material, ilustrando el uso de la segunda ley de Fick. Como veremos allí, el procedimiento de difusión. Bueno, ahora llegamos a nuestro tema principal sobre los tratamientos termoquímicos. Ahora vamos a hablar sobre la cementación o carburización. Bueno, la cementación es un tratamiento termoquímico que consiste en carburar una capa superficial de una pieza de acero, rodeándola de un producto carburante y calentándola a una temperatura adecuada mediante difusión, modificando su composición, impregnando la superficie y sometiéndola a continuación a un tratamiento térmico, un temple y un revenido, quedando la pieza con buena tenacidad en un núcleo y con mucha dureza superficial. El objetivo de la cementación es que en el templado del acero proporciona dureza a la pieza, pero también fragilidad. Por lo contrario, si no se templa el material no tendrá la dureza suficiente y se desgastará. Para conservar las mejores cualidades de los dos casos se utiliza la cementación, que endurece la superficie de la pieza sin modificación del núcleo, dando lugar así a una pieza formada por dos materiales, la del núcleo de acero con bajo índice de carbono, tenaz y resistente a la fatiga, y la parte de la superficie de acero con mayor concentración de carbono, más dura, resistente al desgaste y a las deformaciones, siendo todo ello una única pieza compacta.
Consiste en recubrir las partes a cementar de una materia rica en carbono, llamada cementante, y someterla durante varias horas a altas temperaturas de 900 grados centígrados. En estas condiciones es cuando tiene mayor capacidad de disolución el carbono, que irá penetrando en la superficie que recubre la razón de 0,1 a 0,2 milímetros por hora de tratamiento. Una vez absorbido por la capa periférica del acero, comienza el proceso de difusión del carbono hacia el interior de la pieza. El espesor de la capa cementada depende de la temperatura y del tiempo que dure la operación. La pieza así obtenida se le da el tratamiento térmico correspondiente, de temple y revenido, y cada una de las dos zonas de la pieza adquirirá las cualidades que corresponden a su porcentaje de carbono. En ocasiones se dan dos temples, un homogéneo a toda la pieza y un segundo temple que endurece la parte exterior. La cementación encuentra aplicación en todas aquellas piezas que tengan que poseer gran resistencia al choque y tenacidad, junto con una gran resistencia al desgaste, como es el caso de los piñones, levas, ejes y etcétera. Bueno, acá como podremos apreciar acá en la imagen, se puede ver las cuatro etapas de la cementación: el precalentamiento, la misma carbonización, la difusión y el enfriamiento al aire libre. Bueno, ahora hablaremos sobre la descarbonización. La descarbonización es un problema principalmente con los aceros al alto carbono y los aceros para herramienta. La superficie carente de carbono no se transformará en amartecita en un endurecimiento ulterior, y el acero se dejará con una cubierta suave. Para muchas aplicaciones con herramientas, los esfuerzos a que se somete la pieza en servicio son máximos en la superficie o cerca de ella, de manera que la descarbonización es peligrosa. En la figura, la cual aprecian acá en la diapositiva, muestra la descarbonización en la superficie de un acero al alto carbono. La descarbonización puede prevenirse mediante una atmósfera endotérmica de gas en el horno, a fin de proteger la superficie del acero del oxígeno, del dióxido de carbono y del vapor de agua. Una atmósfera endotérmica de gas se prepara haciendo reaccionar mezclas relativamente ricas de aire y de gas hidrocarburo, por lo general gas natural, en un generador calentado externamente en presencia de un catalizador de níquel. El gas producido consta de 40% de nitrógeno, 40% de hidrógeno y 20% de monóxido de carbono. Ahora veremos los tipos de cementación. Bueno, el primer tipo de cementación que veremos será la cementación gaseosa. La cementación gaseosa necesita de un equipo especial más complicado y se aplica a la producción en masa de piezas cementadas.
Esta cementación tiene ventajas considerables con respecto a la cementación en medio sólido y líquido. El proceso es 2 veces o 3 veces más rápido, la tecnología es menos perjudicial a la salud y las propiedades del núcleo sin cementar resultan mejores debido al menor crecimiento del grano. El proceso se realiza en hornos especiales, en cuyo interior se inyecta como gas cementante algún hidrocarburo saturado, tales como metano, butano, propano y otros. Al calentar a unos 900 grados centígrados y 1000 grados centígrados aproximadamente, se desprende el carbono elemental que cementa el acero, por ejemplo, al calentar el metano. Los equipos utilizados para la cimentación gaseosa son más eficientes y complejos que los anteriores. Los ciclos son más controlados, el calentamiento más uniforme, es más limpio y requiere de menos espacio. La pieza se calienta en contacto con monóxido de carbono o un hidrocarburo. Por ejemplo, alguna mezcla de gases que contengan butano, propano o metano, que fácilmente se descompone a la temperatura de cementación. El gas tiene una composición típica de monóxido de carbono al 20%, de 20%, dihidrógeno de 40%, dinitrógeno de 40%, pudiendo modificarse la composición de este para controlar el potencial de carbono. Ahora veremos la cementación líquida. Para la cementación en medio líquido, las piezas se introducen en un baño de sales fundidas a 950 grados centígrados aproximadamente, constituidas por una sal base, generalmente cloruro o carbonato de sodio, con adición de una sal portadora de carbono, cianuro de sodio o de potasio, y de una sal activante cloruro de bario, mezclado en porcentajes adecuados según los resultados que se deseen obtener. La presencia de nitrógeno en los cianuros provoca también la formación de productos de reacción de elevada dureza, pero limitadas a una finísima capa exterior. Ahora veremos la cementación sólida. Para la cementación en medio sólido, las piezas limpias y libres de óxido se colocan en la mezcla de cementación, dentro de cajas de chapas de acero soldadas y selladas. Estas cajas se encargan luego al horno de cementación y se mantienen allí durante varias horas a una temperatura de entre 900 grados centígrados y 950 grados centígrados aproximadamente, hasta obtener la profundidad de la capa de difusión deseada. Como mezclas de cementación se puede utilizar las de 70% a 80% de carbón vegetal finalmente pulverizado, con un 20% o 30% de alguno de los siguientes carbonatos: carbonato de bario, carbonato de sodio o carbonato de potasio, que actúan como catalizador y que contribuyen al desprendimiento del carbono en estado elemental, necesario para la cementación. Para el sellaje de la tapa de la caja de cementación puede utilizarse una masilla hecha con arena de fundición mezclada con silicato de sodio, o también, como se le conoce, vidrio soluble. Los equipos utilizados para la cementación sólida son cajas donde se cementa con mezcla cementante que rodea a la pieza en un recipiente cerrado, el cual se calienta a la temperatura adecuada durante el tiempo requerido y luego se enfría con lentitud. Este equipo no se presta para alta producción, siendo sus principales ventajas su economía, eficiencia y la no necesidad de una atmósfera preparada. En realidad, el agente cementante son los gases,
que que esta pasta rodea el material que desprende cuando se calienta en el horno, así como podremos apreciar en la imagen. Bueno, ahora veremos el tratamiento térmico que se le debe dar a la pieza de acero después de la carburización. Como el acero se carburiza en la región de austenita, el templado directo desde la temperatura de carburización endurecerá tanto la parte externa como la interna. Si la rapidez de enfriamiento es mayor que la rapidez crítica de enfriamiento, el templado directo de los aceros de grano grueso suele dar lugar a fragilidad y distorsión, de manera que este tratamiento solo debe aplicarse a aceros de grano fino. Los aceros aliados rara vez se utilizan en la condición de templado sin tratamiento térmico ulterior, debido a la gran cantidad de austenita retenida en la parte superficial endurecida. La figura que está en la diapositiva muestra una representación de varios tratamientos de endurecimiento para aceros carburizados, junto con las propiedades de la superficie externa endurecida y centro de la pieza. Cuando una pieza carburizada se endurece, la parte exterior como una zona de martensita clara, seguida por una zona más oscura de transición. La parte exterior dura o efectiva se mide desde la orilla exterior hasta la parte media de la zona oscura, de la naturaleza del gradiente de carbono. La parte superficial dura contiene la porción de la parte superficial superior al 0.4% de carbono y es aproximadamente igual a las 2/3 partes de la superficie endurecida total. Mediciones transversales de dureza pueden utilizarse para obtener la profundidad de la superficie endurecida efectiva, ya que la parte media de la zona de transición tiene una dureza Rockwell C50. Bueno, ahora veremos aceros de cementación. Bueno, ¿para qué tenemos que ver esto? Son apropiados para cementación los aceros de bajo contenido de carbono, que conserven la tenacidad en el núcleo. El cromo acelera la velocidad de penetración del carbono. Los aceros al cromo níquel tienen buenas cualidades mecánicas y responden muy bien a este proceso. Una concentración de níquel por encima del 5% retarda el proceso de cementación. Según sean los requisitos de dureza, resistencia y resistencia mecánica, existen varios tipos de aceros adecuados para recibir el tratamiento de cementación y posterior tratamiento térmico. Algunos ejemplos de aceros aptos para la cementación son aceros para cementación al carbono. La cementación se realiza entre 900 grados centígrados y 950 grados centígrados. El primer temple se realiza entre 875 y 925 grados centígrados en agua o aceite. El segundo temple se realiza entre 925 y 775 grados centígrados en agua y el revenido a una temperatura máxima de 200 grados centígrados. Se utiliza para piezas poco cargadas y de espesor reducido, de poca responsabilidad y de escasa tenacidad en el núcleo. Ahora, los aceros para cementación al cromo níquel de 125 kg fuerza por milímetro cuadrado. Tiene una composición de cromo al 1% y de níquel en un 4.15%. La cementación se realiza entre 850 y 900 grados centígrados. El primer temple entre 825 y 900 grados centígrados en aceite. El segundo temple se realiza entre 725 y 800 grados centígrados y el revenido a una temperatura máxima de 200 grados centígrados.
Se utiliza para piezas de gran resistencia en el núcleo y buena tenacidad, elementos de máquinas y motores, engranajes, levas, etc. Ahora, los aceros para cementación al cromo molibdeno de 95 kg fuerza por milímetro al cuadrado. Tiene una composición de cromo de 1,15% y molibdeno de 0,2%. La cementación realiza entre 875 y 950 grados centígrados. El primer temple se realiza entre 875 y 900 grados centígrados en aceite. El segundo temple se realiza entre 775 grados centígrados y 825 grados centígrados en aceite, y el revenido a una temperatura máxima de 200 grados centígrados. Se utiliza para piezas de automóviles y maquinaria de gran dureza superficial y núcleo resistente. Piezas que sufran gran desgaste y transmitan esfuerzos elevados, engranajes, levas, etc. Y por último, tenemos a aceros para cementación al cromo níquel molibdeno de 135 kg fuerza por milímetro cuadrado. Tiene una composición de cromo de 0,65%, de níquel un 4% y molibdeno de 0,25%. La cementación se realiza entre 850 y 950 grados centígrados. El primer temple se realiza entre 825 y 875 en aire o aceite. El segundo temple se realiza en 725 y 775 en aceite y el revenido a una temperatura máxima de 200 grados centígrados. Se utiliza para piezas de grandes dimensiones de alta resistencia y dureza superficial, máquinas y motores de máxima responsabilidad, ruedas dentadas, etc. A continuación hablaremos sobre el tratamiento termoquímico de hidroración. La nitroración es un tratamiento térmico empleado para el endurecimiento superficial de ciertas piezas, principalmente aceros. Es especialmente recomendable para aceros aleados con cromo, vanadio, aluminio, wolframio y molibdeno, ya que forman nitruros estables a temperatura de tratamiento. Son estos nitruros los que proporcionan la dureza buscada. Durante la nitroración, la pieza sometida ve aumentada su dureza superficial mediante el aporte de nitrógeno a la misma en una atmósfera nitrurante, principalmente compuesta de vapores de amoníaco descompuesto en nitrógeno e hidrógeno. En esta descomposición, el nitrógeno, más denso que el hidrógeno, se desplaza hacia la zona inferior de la cámara, entrando en contacto con la pieza y formando nitruros de hierro, compuesto duro y frágil, en su superficie. La penetración de este tratamiento es muy lenta, del orden de 1 milímetro de espesor por cada 100 horas de duración. Aunque después de esto, la pieza no precisará de temple. Este tratamiento se realiza normalmente en hornos eléctricos a temperaturas aproximadamente de 500 grados centígrados, por cuya cámara circula el gas de amoníaco. Tanto la temperatura como la concentración del gas en amoníaco deben mantenerse constante durante todo el proceso. Además, en caso de existir alguna parte de la pieza que no deseen nitrurar, se introducen dichas partes en una solución de estaño y plomo al 50%, que evitará que la atmósfera de nitrógeno les afecte. La preparación previa consistirá al proceso La preparación previa al proceso consistirá en la limpieza de la pieza mediante, por ejemplo, ultrasonidos en un baño de alcohol. También se purgará la atmósfera del horno durante su calentamiento, haciendo circular
un caudal de nitrógeno con un volumen igual a 100 veces el volumen del horno. Así se asegura la eliminación de la humedad absorbida en el tubo de cerámica y se introduce la muestra en el horno durante la fase de calentamiento. Pero fuera de la zona caliente se aprovechará dicho caudal para eliminar también la posible humedad existente en ella. Para la mejor manipulación de la muestra, se introducirá previamente en la caja de aluminio cuando el horno alcance la temperatura de tratamiento. Se mueve la pieza a la zona caliente evitando la contaminación de la atmósfera del horno y se procede a la aplicación del tratamiento. Una vez se haya aplicado el tratamiento completo, el enfriamiento se hará siempre bajo una atmósfera controlada para evitar la contaminación superficial u oxidación de la pieza. La nitruración se aplica principalmente a piezas que son sometidas regularmente a grandes fuerzas de rozamiento y de carga, tales como pistas de rodamientos, camisas de cilindros, etc. Estas aplicaciones requieren que las piezas tengan un núcleo con cierta plasticidad, que absorba golpes y vibraciones, y una superficie de gran dureza que resista la fricción y desgaste. Las piezas que hayan pasado por un proceso de nitruración se puede usar en trabajos con temperaturas de hasta 500 grados centígrados. La temperatura de nitruración, temperatura a la cual el nitrógeno comienza a escaparse de la pieza, eliminando los efectos de nitruración y disminuyendo la dureza de la pieza. A continuación, veremos los tipos de nitruración. Son 4: nitruración gaseosa, nitruración en baño de sales, nitruración sólida y nitruración iónica o por plasma. La nitruración gaseosa se realiza en hornos de atmósfera controlada, en que la pieza se lleva a temperaturas entre 500 y 575 grados centígrados, en presencia de amoníaco disociado. Este proceso se basa en la afinidad que tienen los elementos de aleación del acero por el hidrógeno procedente de la disociación del amoníaco. Nitruración en baños de sales. La nitruración en baño de sales se realiza a la misma temperatura que la nitruración gaseosa, entre 500 y 575 grados centígrados. Para ello se introduce la pieza en un baño de sales fundidas compuesto por cianuros, cianatos en estado fundido. Durante este tratamiento, el material absorbe carbono y nitrógeno del baño. Dadas las bajas temperaturas a las que se opera, la carburación es muy pequeña, dando paso a la nitruración. Así se forma una capa cuya composición química es de un 25% de carburos y de un 75% de nitruros de hierro. La nitruración sólida. En la nitruración sólida, las piezas se colocan cubiertas por una pasta se sustancia nitrurante que se eleva a una temperatura entre 520 y 570 grados centígrados durante 12 horas. La nitruración iónica o por plasma es un tipo de nitruración gaseosa dirigida a aumentar la velocidad de difusión del nitrógeno y reducir el tiempo de tratamiento. Se realiza dentro de un reactor donde se ha hecho vacío antes de introducir los gases de nitruración, estableciéndose un circuito eléctrico en el que la pieza a nitrurar es el ánodo. Por efecto de calor, el nitrógeno molecular se descompone e ioniza. Con ello produce la difusión del nitrógeno por la superficie y la consiguiente formación de nitruros. Otros gases presentes y que actúan como soporte son el gas carburante, argón, etc. A continuación podemos ver un horno al vacío para nitruración a baja presión.
y de lo que se había mencionado, la nitruración iónica para aceros. Ahora veremos qué aceros debemos usar para la nitruración. No todos los aceros son aptos para nitrurar, ya que en ocasiones el procedimiento puede resultar contraproducente, tales como los aceros a carbono, en los que el nitrógeno penetra demasiado rápido en la estructura y la capa nitrurada tiende a desprenderse. Resulta conveniente que en la composición de la aleación haya una cierta cantidad de aluminio al 1%. También es aplicable a los aceros inoxidables, aceros al cromo níquel y ciertas fundiciones al aluminio o al cromo. Algunos ejemplos de aceros aptos para la nitruración son aceros para nitruración al cromo, molibdeno, vanadio de alta resistencia. La composición extra de este acero es la siguiente: 0,32% de carbono, 3,25% de cromo, 0,4% de molibdeno y 0,22% de vanadio. Una vez tratado, alcanza una resistencia mecánica de 120 kilogramos por milímetro al cuadrado. La capa nitrurada se adhiere muy bien al núcleo, sin temor a descascarillamiento. Se utiliza para construir piezas de gran resistencia y elevada dureza superficial para resistir el desgaste. Y ahora el siguiente: acero para nitruración al cromo, molibdeno, vanadio de resistencia media. La composición extra de este acero es 0,25% de carbono, 3,25% de cromo, 0,4% de molibdeno y 0,25% de vanadio. Tiene características y aplicaciones parecidas al anterior, solamente que su resistencia mecánica es de 100 kilogramos por milímetro cuadrado. Ahora veremos el acero para nitruración al cromo, aluminio y molibdeno de alta dureza. La composición extra de este acero es 0,4% de carbono, 1,5% de cromo, 1,2% de molibdeno y 1% de aluminio. La capa nitrurada de este acero puede descascarillarse y es de gran fragilidad. Se utiliza para piezas que soporten una gran resistencia media y la mayor dureza superficial posible. Este tratamiento también es aplicable a algunos aceros inoxidables, aceros al cromoníquel y ciertas fundiciones al aluminio o al cromo. A continuación veremos el proceso termoquímico cianuración, o también llamado carbonitruración. La cianuración se puede considerar como un tratamiento intermedio entre la cementación y nitruración, ya que el endurecimiento se consigue por acción combinada del carbono y del nitrógeno a una temperatura determinada cuando se quiere obtener una superficie dura y resistente al desgaste. Se realiza a una temperatura por encima de la crítica del corazón de la pieza, entre 750 y 950 grados centígrados aproximadamente. Se introduce la pieza en una solución que generalmente consta de cianuro de sodio con cloruro de sodio y carbonato de sodio. El enfriamiento se hará directamente por inmersión al salir del baño de cianuro. Con esto se obtiene una profundidad de superficie templada uniforme de unos 0,25 milímetros en un tiempo de 1 hora. Posteriormente hay que templar las piezas. Se cementa colocando las piezas en baños de mezclas de sales fundidas, cianuro, de modo que el carbono difunde desde el baño hacia el interior del metal. Produce una capa más profunda, más rica en carbono y menos nitrógeno. Los baños de cianuro se usan generalmente en los procesos de temple de acero para impedir la descarburación
de la, de la, su- de la superficie. Sus principales ventajas son la buena eliminación de la oxidación, la profundidad de la superficie es duradera, el contenido de carbono se reparte homogéneamente y de gran rapidez de penetración. También posee ciertas desventajas como son el lavado de las piezas posterior al tratamiento para prevenir el herrumbre, la revisión de la composición del baño ha de ser de forma periódica y la alta peligrosidad de las sales de cianuro, dado que estas son venenosas. Bueno, ahora veremos el endurecimiento por flama. El calentamiento del acero se realiza de forma local, de modo que con el enfriamiento se produzca un temple localizado en la región afectada. La profundidad de temple con este proceso varía de 1,5 a 6,5 milímetros. Este método se emplea en superficies de piezas grandes por su deformación que es mínima. Para aceros al carbono el contenido de este debe ser entre 0,35 a 0,7%, aunque también puede templarse a la llama aceros con a la llama aceros contenidos de carbono más altos si tiene cuidado de impedir el agrietamiento de la superficie. Para obtener buenos resultados con este proceso se debe tener en la característica de la flama la distancia a la superficie, su velocidad de movimiento y el tiempo de enfriamiento por inmersión. Es necesario un revenido para liberar el material de los esfuerzos, siendo suficiente por lo general una temperatura de 200 grados centígrados aproximadamente. Sus principales aplicaciones son para el temple de dientes de engranes, levas, extremos de rieles, llantas metálicas de rueda, etc. Ahora veremos el endurecimiento por inducción. El, el endurecimiento por inducción, el calentamiento se realiza por corriente eléctrica. El calentamiento por resistencia es útil para templar secciones localizadas de algunas piezas forjadas y de fundición, pero en general su principal aplicación es para calentar partes de sección transversal uniforme. El proceso se usa para templar superficies de piezas cilíndricas, los muñones de apoyos de las cigüeñales, aplicando una corriente de alta frecuencia a la sección de apoyo durante unos cuantos segundos, y cuando se ha calentado el acero a la profundidad deseada, se rocía agua sobre la superficie calentada a través de orificios hechos los bloques del inductor que rodea el apoyo. La amplitud de la zona calentada puede regularse con toda exactitud que las curvas o filetes puedan quedar perfectamente sin posibilidad de fallar por fatiga y sin sacrificar la resistencia al desgaste. Bueno, y por último, me había olvidado agregar un tratamiento termoquímico, el cual se llama sulfinización. Bueno, la sulfinización es un tratamiento termoquímico en el cual se introduce superficialmente azufre al acero. El objetivo no es mejorar las propiedades mecánicas, sino mejorar su comportamiento frente al mecanizado. Se realizan en piezas ya terminadas. Consiste en elevar la temperatura de la pieza a 575 grados centígrados aproximadamente en un baño de sales que ceden carbono, nitrógeno y azufre. Estos dos últimos en menor cantidad. En aleaciones férreas
y de cobre. Se utilizan en aceros de bajo carbono donde la viruta no se corta sino que se deforma y es arrastrada acumulándose frente al ataque. La incorporación superficial del azufre genera sulfuro de hierro como inclusión no metálica, como impureza mejor dicho, y se aloja en los bordes de grano, lo que fragiliza el metal, lo cual hace que disminuya el punto de fusión. Después de la sulfonización, las dimensiones de las piezas aumentan ligeramente, aumentando su resistencia al desgaste, favoreciendo la lubricación y evitando el agorratamiento. Aquí podemos ver los hornos, un horno el cual se utiliza para la sulfinización con una cinta transportadora. Bueno, eso es todo y muchas gracias por su atención.